Bien, entonces este ejercicio ahora nos dice, bueno, el siguiente ejercicio es calcular la ganancia de voltaje del transistor uno, determinar la potencia de la fuente que te entrega, en este caso en el amplificador push-pull tipo B, determinar la potencia de salida y determinar la potencia de salida de los transistores también, ¿no? Bien, esto tiene una forma fácil de tratar, sobre todo cuando tenemos transformadores, y es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es calcular la ganancia B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar solamente esa etapa, como están los dos, está separado por transistores, digo por capacitores, entonces voy a hacer el análisis en AC. Solamente de esa parte, ¿ya? Antes de llegar al otro. Análisis en AC. Solamente para el transistor T1. Para este transistor lo que vamos a tener vamos a ver. Aquí estaría entrando el voltaje de entrada y tenemos una resistencia de base. Y luego, ¿qué más? Una resistencia de colector, ¿no? Y si se dan de cuenta, esto va a estar acoplado a la siguiente etapa, ¿verdad? Pero como me dice solamente de la ganancia de esta etapa de transistor T1, solamente hasta aquí voy a llegar, ¿ya? Y luego la otra sería la carga adicional que se le estaría incrementando. Y entonces esto va a ser R' por beta. Y aquí vamos a tener... No hay desacople, ¿no? Entonces aquí sí igual va a haber resistencia de emisor. Ya, tal y como les dice, esto está unido a las otras dos etapas, pero como les digo, como dice solamente de la primera, vamos a hacer como si fuera un bloquecito. Y este bloquecito va a tener su propia amplificación, entonces por eso no estoy mirando lo demás, ya, porque sí se puede hacer esto. Bueno, la siguiente clase les voy a explicar cómo hacer esto de los bloquecitos. Ya, entonces aquí voy a tener mi impedancia de entrada, mi impedancia de salida y listo. Y eso sería todo. Bueno, de esto ya sabemos entonces más o menos cómo te va a generar la impedancia. No hay necesidad mucho de hacer el análisis. Voy a tener que mi voltaje a su vez va a ser igual voltaje de salida respecto al de entrada, ¿no? Donde yo sé de aquí que el voltaje de entrada es igual a cuánto. Esto igual está fácil. Mi voltaje de entrada va a ser igual a RB. Perdón. Va a ser igual a la corriente de base multiplicado por la resistencia de emisor más RE. Esto multiplicado por beta. Y voltaje de salida va a ser igual a cuánto. Mi voltaje de salida va a ser igual a la corriente de base por beta por RS. Fácilmente entonces de aquí ya puedo calcular. Esto va a ser igual a la resistencia de colector negativo dividido entre la resistencia de emisor prima más RE. Donde esto va a ser entonces mi amplificación de voltaje. Pero esto aquí es igual. Ahorita no sabemos porque necesitamos RE. No, si tenemos RC y RE, ¿no? Que es 1 kilo ohmios, son iguales. Prácticamente esto te va a dar un valor aproximadamente igual, ¿no? Aproximadamente 1 te va a quedar. Ya tenemos entonces la ganancia de voltaje. Pasaremos al siguiente. En el siguiente es el análisis del siguiente circuito, ¿no? Bueno, ya tenemos primero ese inciso, ¿no? Es igual a 1, ¿ya? Pero ahora para el siguiente tenemos que determinar las demás resistencias, ¿no? ¿Cómo hago esto? Voy a tener que trabajar primero en el análisis en AC, de esto.
Entonces hago eso. Trabajamos en AC. Perdón, en DC, ¿no? Vamos a hacer en continua. ¿Qué estaría pasando? Bueno, solamente lo voy a dibujar el circuito porque... a mano alzada. Más rápido. Tenemos aquí la fuente de voltaje de base. Aquí la resistencia. Y la resistencia de colector igual yendo a su fuente. Y la resistencia de emisor. Ya, entonces esta es la resistencia de colector, luego resistencia de base y esta es la resistencia de colector. Fuente BCC. Bien, ya tenemos todo eso, entonces simplemente es calcular por mallas. Voy a decir la malla de entrada, en este caso, bueno, la única ecuación que yo quiero ahorita es ICQ, que va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de base, menos el voltaje de base emisor, y esto dividido entre la resistencia de base, dividido entre beta, más lo que sería la resistencia de emisor. Y como ya tenemos la resistencia de emisor, entonces puedo hacer rápido esto, porque directamente con este criterio de diseño, yo puedo decir que R de base va a ser igual a 0,1 veces beta veces R. Entonces ya puedo determinar mi R de base. Entonces, ¿cuánto me queda la resistencia de base? La resistencia de base me estaría quedando 0.1 por beta. ¿Cuánto me da el beta? No tenemos un beta específico, pero normalmente se pone 200 para transistores, en este caso de ese tipo. ¿No? 200 multiplicado por lo que es la resistencia de emisor, que sí me da, que es igual a 1 kilómetro. Entonces esto me da que es 20K. Ya tengo la resistencia de base, ahora necesito hallar R1 y R2, pero para R1 y R2 necesito hallar lo que es el voltaje de la fuente de base. Yo primero voy a hallar ICQ y luego voy a hallar eso, ¿no? Pero ICQ no puedo hallar de esa ecuación, voy a hallar de la malla de salida, donde tendríamos que el voltaje, igual vamos a normalizar en el punto medio y voy a tener que, bueno, ICQ de acá igual voy a hallar. ICQ aquí va a ser igual al voltaje de BCC, entonces el voltaje de colector emisor dividido entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. No, eso es de la malla de salida, estoy haciendo directamente, entonces ICQ me va a quedar ¿cuánto? Va a ser BCC, por si acaso va a ser la mitad nomás, y como no nos dice el voltaje tampoco, nos vamos a dar un voltaje de fuente de igual a 20 voltios. Entonces voy a poner 20. Esos datos que me estoy dando es necesario, ¿no? Porque sin eso no puedo determinar nada. BCC, bueno, 12 voltios es lo común. Y ¿qué más estoy dando? El voltaje colector emisor, que obviamente es BCC medios. Bien, entonces con eso ya tendríamos más o menos cómo estaría quedando. Donde en este caso él dice cómo estaría saliendo cuánto. Si va a ser 6 dividido entre 2K. Y me da un momento, 3 miliamperes. Ya, ahora sí, ya podría hallar voltaje de base. Donde el voltaje de base va a ser igual a ¿qué? Va a ser al ICQ multiplicado por 1,1 de la resistencia R. Eso, si se recuerdan, la resistencia de base sobre beta va a ser igual a 0,1. Entonces, eso sería lo mismo. Esto más el voltaje de base emisor. Entonces, por lo tanto, el voltaje de base, ¿cuánto me estaría quedando? El voltaje de base me va a quedar los 3 por 10 a los 3 voltios, digo amperes,
por 1.1 por la resistencia del emisor, que es igual a 1 kiloohmio. Y esto más 0.7. Me queda 4. Esto me queda exactamente 4 voltios. Como ya tengo cualquier estos 4 voltios, ahora sí yo puedo determinar cómo. Esto lo voy a determinar a través de la división de corrientes. Ahorita van a entender para qué se voy a hacer todo esto. Porque necesito saber cuánto vale R1 y R2. R1, por ejemplo, va a valer cuánto. Esto R1 va a ser igual al voltaje de VCC sobre el voltaje de la base por la resistencia de la base. ¿Ya? A ver, veremos cuál es R1. Ah, no, está al revés. Estaría yendo R2. Bueno, estoy haciendo simplemente por el voltaje de Thevenin, ¿no? Resistencia de R2. Entonces, R2, ¿a qué va a ser igual? Este R2 me estaría quedando los 12 dividido entre 4 multiplicado por los 20. Y me queda 60 kiloohms. Y ahora vamos a R1, donde R1 ya saben que es igual a R2 multiplicado por R de beta. Sobre R2 menos R de beta. Donde al final voy a tener que R1 es igual a cuánto. Esto me va a quedar igual a los 20 por 60 dividido entre 60 menos 20. Me queda 30 casa. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si se dan de cuenta, es algo importante para determinar todo lo demás. Por ejemplo, miren, aquí tenemos que este es R2 y este es R1. Y aquí igual seguimos trabajando con R2 y R1. ¿No? Entonces simplemente estamos ahí, con esos mismos datos vamos a trabajar. ¿Qué va a pasar en este caso? Ahora sí pasaremos a la etapa de esta parte del transistor. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? O sea, en este caso va a empezar a funcionar esa parte del transistor. ¿Cómo lo voy a poner? En naranja. Lo que va a pasar es que solo va a funcionar esta parte de aquí arriba, ¿no? Porque igual se divide en dos, ¿no ve? El funcionamiento. Entonces vamos a ver que solo va a funcionar esa parte. Entonces vamos a hacer análisis en AC y en DC. Igual que en el otro caso, no solo funcionaba la mitad del circuito de la misma manera. En ese caso, para esta configuración push-pull es de la misma manera. Entonces, análisis, en este caso, igual a C. Perdón, DC sería. Luego vamos a hacer el AC. Aquí abajito no pondré esto. Ya, para el análisis AC vamos a tener lo siguiente. Si se dan cuenta, más o menos te va a quedar esto. Lo voy a dibujar. Vamos a tener aquí un transistor. Y aquí voy a tener una bobina. Y acá vamos a tener justamente el voltaje VCC. Y aquí esto está yendo a tierra. ¿Ya? Como les digo, como es en este caso tipo B, solo trabaja un transistor, ¿no? Por ciclo. Entonces esto es lo que estaríamos viendo. En resumidas cuentas, ¿no? Y aquí ya sabemos cuánto vale. Esto va a ser R2. Esto va a ser R1, ¿no? Y esto va a ser con un valor de A respecto a 1. Me estoy olvidando acá la carga RL. ¿Ya?
De esto mismo, entonces de esto yo voy a hacer su análisis en DC, que le voy a poner, ahora sí. Análisis en AC, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver de esto cómo me estaría quedando. Análisis en AC, vamos a tener esto, va a ser mi voltaje de entrada. Voy a tener mi resistencia RB. Bueno, ya no es necesario el R1 o R2, pero ya lo tenemos ahí. Y esto va a tierra igual. Y de acá vamos a llegar a la bobina, ¿no? En este caso aquí le voy a poner la bobina. Y vamos a tener aquí la bobina igual de salida hacia la resistencia RL. A ver, esto va a salir feo. Esto igual. Y ahora sí, esto es RL. Bien, entonces vamos a proceder a hallar lo que es lo que normalmente nos pide, la ganancia de corriente, ¿no? Ya. Entonces para la ganancia de corriente vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto es mi corriente de entrada. Es la corriente de base. Y es la corriente de colector. Entonces en ese diseño vamos a ver cómo sería. Voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que la corriente de entrada, a que es igual. Así voy a hallar la corriente de base. La corriente de base va a ser igual a la resistencia de base por división de corrientes por la resistencia de base más la resistencia de emisor multiplicado por beta. Esto por la corriente de entrada. Luego la corriente de salida es igual a que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de colector. Ah, no me estoy olvidando. ¿Dónde está? Me he olvidado colocar la corriente de salida. ¿Dónde estaría? La corriente de salida va a estar acá. Ustedes saben, miren, algo bien importante por si acaso, esto anótense, la corriente del transformador, en este caso la corriente de salida respecto al transformador va a ser igual a la corriente de entrada multiplicado por A. Y para el voltaje lo mismo pasa, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, pero esto es dividido entre A. Y normalmente para esto, si es que pasa eso, entonces la resistencia, en este caso equivalente, si hay una resistencia entre esos dos, o sea, va a ser una resistencia de emisor igual al cuadrado por la resistencia, en este caso de la carga. ¿Ya? Entonces eso por si acaso tómalo en cuenta. Porque si hacemos esta división me va a dar la resistencia de salida que va a ser elevada al cuadrado. Respecto a lo que estaría cayendo ahí, ¿no? Ya. Entonces, mire, ¿esto qué va a ser? A veces menos la corriente de colector, que es la corriente de base por beta. Entonces ya tengo mi corriente de salida. Ahora sí voy a determinar la ganancia de corriente, donde esto va a ser igual a menos, directamente esto va a ser A por beta, multiplicado por la resistencia de base sobre la resistencia de base, más lo que sería la resistencia de emisor prima por beta. Ahora, aquí hay algo más que te dicen, ¿ya? Lo que te dicen es lo siguiente, que dicen que la resistencia de base es muy grande a lo que sería la resistencia de emisor prima por beta. Entonces se simplificarían esto es aproximadamente 0. Bueno, es mucho más grande que el beta, entonces se van a simplificar estos dos. Y al final te estaría quedando la ganancia nomás A multiplicado por B. Es una gran ganancia de corriente, ¿no? Donde simplemente la ganancia de corriente va a ser igual a menos A por beta. Y con esto ya tenemos la ganancia de corriente. Ahora vamos a ver las demás potencias que me estaba pidiendo. Y vamos a ver cómo termina. Hallamos potencias.
En este caso voy a hallar la potencia que me entrega. Bueno, por la potencia que me entrega hay una fórmula ya, pero eso se determina de la misma manera que las demás. Simplemente voy a decir que la potencia que me estaría entregando BCC, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 2 sobre pi. Se puede deducir esto, no hay problema, pero lo voy a hacer directo. 2 sobre pi por BCC al cuadrado sobre A cuadrado por RL. Donde esto va a ser igual a ¿qué? Si calculamos, tenemos todos los datos, o me estaría faltando algo. Yo creo que sí, ¿no? Me estaría faltando un dato. A ver, me estaría faltando la resistencia RL. ¿O me da? No, no me da. Pero yo puedo hacer algo bien fácil y decir lo siguiente. Antes de terminar esto, aquí vamos a poner. Yo sé que en este caso la corriente IC es igual a ¿qué? Es igual al voltaje C al cuadrado dividido entre A cuadrado sobre RL. Ya entonces debemos despejar por si acaso la potencia, donde acá yo voy a despejar la potencia porque ya tengo IC de hecho, ¿no? Digo la resistencia RL, donde va a ser BCC al cuadrado sobre A al cuadrado por la corriente IC. De acá ya tendríamos entonces la corriente IC. Entonces digo, hallamos aquí, hallamos IC. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando el valor de IC? Me estaría quedando 12 al cuadrado sobre el valor de A. A igual no me da, ¿no? El valor de A, pero vamos a suponer un valor de 10. En este caso, ¿no? A igual a 10. Entonces vamos a tener que va a ser 10 al cuadrado multiplicado por la corriente. Que hemos hallado la corriente. ¿Cuánto era mi corriente? Era de 3.000 amperes. Y esto me da 480. Ohmios. Ya entonces ya tenemos la resistencia de carga y ahora sí puedo determinar la potencia. Donde la potencia, si determino, vamos a tener que va a ser ¿cuánto? 2 shift P. A ver un momento. No, de hecho aquí lo puedo reemplazar directamente IC, ¿no? Sin necesidad de poner A o nada. Porque todo esto había sido, mira, a veces ese cuadrado había sido A cuadrado directamente. ¿No? O en qué estoy equivocando. No, estoy equivocando en algo. Esto es así. No es el cuadrado esto. Ya, ahora sí lo haremos bien. Sí, ¿no? Porque ese voltaje es respecto a la corriente, ¿no? Entonces vamos a tener que va a ser 12 voltios respecto a que hemos dicho que va a ser 10 al cuadrado por la corriente 3 por 10 al menos 13. Y me da un valor de 4. O bueno, 40. 40 ohmios. Ahora sí hallamos la potencia y la potencia vamos a poner esto mismo al cuadrado. BCC por 2 sobre pi. Y esto me queda una potencia de fuente de 300. 305,57 watts. Ya que tenemos la potencia, ahora voy a ir a la potencia, en este caso la potencia AC, donde la potencia AC simplemente es como hemos visto, va a ser IC cuadrado por RL dividido entre 2. Entonces, ¿esto cuánto me estaría quedando? 3, en este caso al cuadrado, RL que es 40, sobre 2, ¿no? Y me queda algo de una potencia pequeñita, que es igual a 180
microwatts. That's watts, ¿no? Estoy equivocando ahí. Y de aquí también podemos ya hallar la gran, digo, bueno, no quiero hallar eso, no quiero hallar la potencia del transistor. Donde la potencia del transistor es igual a la potencia VCC menos la potencia en AC. Y esto me estaría quedando un valor de ¿cuánto? La potencia de VCC es 300, bueno, casi muy nula, ¿no? Muy pequeñito va a quedar. No, va a quedar algo de... ya, aproximadamente 307. Está medio extraño. A ver, déjeme comprobar esto. Esto va a ser dividido entre 40 por 2 sobre shift. Ah, ya, cierto, está mal. Esto no sé qué ha pasado, lo voy a cambiar. Ya, pero tenemos esto. Ahora sí vamos a poner la potencia verdadera. Donde me da 83,45 microwatts. Y en la parte de abajo, eso vamos a volver a calcular por si acaso. Bueno, miliwatts, perdón, no es micro. Eso, a ver, lo vamos a volver a calcular otro, por si acaso. $0,18 sería, en otras palabras, pero miliwatts. $0,18 miliwatts. Entonces, si hacemos la resta respectiva, va a quedar casi lo mismo, ¿no? De 83. 83 directamente, 27, ¿no? Watts. Y eso sería la potencia del transistor. ¿Ya? Entonces, con esto ya habríamos terminado lo que es esta parte de diseño para este tipo de, en este caso, de transistores, que en este caso es el push-pull. Bueno, si tienen alguna consulta o duda, bueno, con esto estaríamos terminando, pero este ejercicio